santo día. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos que se encuentran, Señor, en esta hora aquí reunidos. Te pido para que tú, Señor, bendiga, Señor, y cuides de sus corazones, Señor, que estén dispuestos, Señor, para toda una hora. Te agradecemos, Señor, por todos y cada uno de los niños, Señor, que también aquí están. Gracias por ellos, Padre, porque tú, Señor, nos has dado, Señor, para que sean de bendición para nosotros. Te pedimos toda esta hora, Señor, y todo este tiempo que es dedicado para ti, para nuestros niños. Y te agradecemos, Señor, por la vida y por la salud que tú nos prestas cada día. Te pido que te quedes con nosotros y bendícenos, Señor, en todo lo que hagamos. Cuídanos, Señor, y te pido por las personas que vienen en camino para que puedan llegar también. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos y te damos las gracias. Amén. Vamos a hacer una lectura, hermanos. Abran sus Biblias en Proverbios 22, del 1 al 16. Ustedes empezamos nosotros. Dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran amados, y su
Muy bien. Ok, leemos 5 y 6, dice, unidos, Cuba los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la casa de Abías, su mujer era de la casa de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, y amaban irreprensibles en todos los mandamientos de la ordenanza del Señor. Versículo 6 dice, ambos eran justos delante de Dios, y amaban irreprensibles en todos los mandamientos de la ordenanza del Señor. Amén. Señor, te damos infinitas gracias esta mañana. Muchas gracias por la vida, por la salud, por la bendición que trae tu santo templo en este día, de poder, Señor, cantar, poder unirnos con nuestros niños en su celebración, poder, Padre eterno, leer tu palabra públicamente sin ningún problema con nadie. Gracias por hacer posible que tu pueblo nos podamos reunir en este día teniendo un lugar destinado para ellos, Señor. Y ahora que gracias por la de tu palabra, quiero pedirte tu dirección, que tu Espíritu Santo quite todo lo que nos impida, o lo que puede impedir que tu palabra penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Que tu propia palabra, Señor, encuentre lugar en nuestro corazón, que no vuelva a ti vacía, que se cumpla el propósito para lo cual has puesto en nosotros. Señor, bendice a tus siervos, tus predicadores en todo el mundo, que este día estaremos predicando tu palabra, a tu pueblo que se reúne para rendirte tributo y adoración. Así que Dios, estamos en tus manos, bendícenos en todo lo que vamos a hacer en este momento, pero todo este día. Señor, ayúdanos a estar bien. Oramos, Padre, que tú tomes el control de todo lo que nos disponemos a hacer y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Siéntese, por favor, hermano. Trataré de ser breve esta mañana, hermanos. ¿Cómo se llamaron los padres de Juan Bautista? ¿Quién me puede decir? ¿Cómo? Como que todos dicen y nadie dice. Elizabeth, ¿y quién? Zacarías, el profeta Zacarías. ¿Zacarías el profeta? ¿O el papá de Juan Bautista? ¿Qué te ríes, mire? Ok, de acuerdo. Miren, Elizabeth y Zacarías fueron personas muy especiales, tan especiales que Dios los escogió para algo bien importante y bien especial. Ellos formaron uno de los hogares más piadosos que nos registra la palabra de Dios. Ellos vivieron en tiempos cuando no hubo por 400 años un solo profeta que se levantara en el nombre de Dios. Estuvieron allí, hermanos, en ese tiempo de oscurantismo entre Malaquías y Mateo, que hay una diferencia de 400 años entre uno y otro. 400 años donde no se levantó profeta, donde no hubo un hombre hablando alguna profecía que viniera de lo alto. No hubo ni siquiera uno, hermanos. Mas sin embargo, Zacarías y Elizabeth fueron un matrimonio que se distinguieron por amar a Dios, que se distinguieron por ser temerosos de Dios en tiempos sumamente difíciles. El último de los profetas había muerto hacía 400
Fíjense nada más. Cuántas generaciones vinieron y se fueron en todos esos 400 años o esos 4 siglos. Ok. Entonces, a pesar de que no se levantó ningún hombre con esa distinción especial, hablando de parte de Dios al pueblo, hermanos, allí estaban Zacarías y Elizabeth sirviendo al Señor. Caray, ¿qué enseñanza nos da este matrimonio? Algunos han catalogado a Zacarías y a Elizabeth como esposos. Los han catalogado hasta un matrimonio perfecto. Por supuesto que la perfección no existe, pero para ponerlos en un grado superlativo, en una alta dimensión, hermanos, cómo Dios eligió, mire, me llama la atención, cómo Dios eligió a Zacarías y a Elizabeth, viviendo en tiempos sumamente difíciles, cuando no había palabra de Dios, cuando no había alguien que dijera cómo estaba la situación de parte de Dios para el mundo, y que el mundo en aquel tiempo se presentaba de una manera difícil, caótica. Mas sin embargo, allí estuvieron Zacarías y Elizabeth, hermanos, hombres especiales que Dios eligió para que de ellos naciera el precursor del Mesías. Por supuesto que había un sinfín de matrimonios, entre los cuales Dios podía elegir, pero eligió a Zacarías y a Elizabeth. Eso es lo que hace interesante este asunto. Cómo Zacarías y Elizabeth tuvieron la bendición de que de ellos naciera el que viniera a preparar el camino del Señor, y en su hijo Juan el Bautista se cumpliera la profecía, una de las profecías de Isaías: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Esa profecía fue entregada al pueblo hacía 750 años aproximadamente. ¿Y cómo encuentra cumplimiento en este matrimonio, hermanos? ¿Qué características llenaban o tenían entonces Zacarías y Elizabeth que nosotros debiésemos imitar? No para que nosotros salgan hijos así como Juan Bautista, por supuesto que no, elegido pero sí, pero que el Señor nos dé por lo menos una de tantas características que ellos tenían para poder ser tomados en cuenta por Dios, ser usados por Él como esposos. Híjole, ahorita que veía yo a los niños aquí al frente, yo pensaba algunas cosas y decía: nos faltan niños, nos faltan niños. Bueno, y biológicamente se me hace bastante difícil, biológicamente, pero y ni modo promoverlo. Pero entonces tenemos que trabajar con la evangelización del niño. Varias cosas se venían a la mente cuando lo veía acá al frente, y me ponía a recordar, viendo a las muchachas del coro, Carolina. ¿De cuántos años llegó Carolina aquí a la iglesia? No está Carolina, no está aquí. Bueno, la hermana Débora, ¿de qué edad tenía Carolina? Bueno, ¿cuántos años tienen en la iglesia ustedes? 15. O sea, Carolina llegó de 7, 8 años. ¿Y tú, María? También. ¿Y tú, Oscar? 6 años. 6 o 16. José Ángel, ¿qué llegaste aquí a la iglesia? De 1 año llegaste aquí. Yo me acuerdo que llegó y era mocoso, llegó el niño. La hermana María lo tenía en los brazos. Chiquito, el año 97 sería eso, más o menos. Fíjese nada más. Y ahora está sirviendo al Señor, gracias a Dios. Cito a Carolina, cito a los habitantes que los vi
Lo veo servir al Señor aquí, ¿verdad? Carolina sirviendo al Señor. Pues ¿quién más puedo pensar? Pues Adán llegó, gordito a la mano de Dios. ¿Qué tendrías, Adán? 7 años. Paulina, hermana, tenía más novios que nadie. ¿De qué llegó Paulina aquí? ¿Ya no saben? 3 años. Y arrasó con los jóvenes. Es que un niño admira a un joven. Admira y luego dice, yo quiero ser como ellos. Y bueno, así pasa. 3 años. Y ahora todas unas señoritas. O ya Carolina, una señorona. Gracias a Dios. Y cuando veo a los niños de brazos ahora, o a los niños que están aquí al frente chiquitos, yo decía, Dios me conceda verlos, no quiero nada, Dios me conceda ver los jóvenes sirviendo al Señor, Dios me conceda ver sus familias, sus matrimonios, a sus propios hijos. Bueno, yo estoy hablando por mí, ¿verdad? Y me conviene pensar así. Bendito sea Dios por ellos. Ojalá que Irving, ese niño que no está nunca quieto, ¿verdad? Poder verlo todo un joven sirviendo al Señor, un líder en la iglesia, imagínense. Bueno, tantos niñitos que llegan así, bendito sea Dios. ¿Qué han permanecido? ¿Por qué han permanecido esos niños que ahora son adolescentes y jóvenes sirviendo al Señor? ¿Por qué, hermanos? Por sus padres. No hay otra explicación que por sus padres. Contra viento y marea, contra luchas y contra pruebas, contra tentaciones vencidas, contra batallas y aún a pesar de frustraciones que seguramente en un momento dado llegaron o están llegando a la vida, pueden permanecer en medio de todo esto. Y Dios permita, ahorita solo he citado a algunos que me gustaría ver de grandes y que ya lo estoy viendo a otros, hermanos, siendo por ilustrar de alguna manera cómo esos niños que estuvieron aquí enfrente ahora son una gran responsabilidad de nosotros como padres y como iglesia, pero parte de los padres, de ahí inicia todo. Híjole, de veras, veo al Toñito. Contigo yo sé que tenía Toñito 2 años, 3 años. 3 años. Híjole, ¿cómo va a depender? Va a depender de usted, hermana, que ellos sigan adelante. Porque ¿de quién más? ¿De quién más? No es asunto de los demás. ¿Y cómo, de quién va a depender que ir y siga adelante más que de los padres? Estoy hablando de los niñitos chiquitos. ¿De quién va a depender que Alexa vaya adelante? Eso es de mi mamá. ¿De quién dependió que Sergio y Dama siguieron adelante? De mi esposa y de mí. De nadie más. Por eso cuando escucho decir, es que el niño no quiere a la iglesia, no puede ser. Si el niño no puede tomar esas decisiones, no tiene capacidad de hacerlo. Hay que respetar las decisiones que el niño toma, pero no todas se pueden hacer así como ellos dicen. Ok, de acuerdo. Mamá, tengo sueño, quiero dormir. Ok, duerme, perfecto. Es una decisión que se puede respetar, que es salud para el niño. Pero mamá, papá, no quiero ir a la iglesia este día. Ah, déjalo que descanse. ¿Descanse de qué? Ah, déjalo es que no pudo dormir en la noche. Pues sí, pues tú en el iPad, en la computadora, o quién sabe qué, me encanta mensajeando a los chamaquitos. Hombre, es increíble. Se duermen a la 1 de la mañana. Y no estoy inventando, todavía ayer me platicaba con uno de ellos. A la 1 de la mañana se duerme porque está metido en la computadora, porque ¿por quién le permite eso? Ayer me decía uno de ellos. Así que, hermanos, ¿qué clase de personas eran Zacarías y Elizabeth para que Dios los haya elegido a ellos para que en su propio hijo se cumpliera una profecía? ¿Qué nos querrá decir el
Señor, hermanos, en medio de todo esto, cómo Dios querrá cumplir tantas cosas de su palabra a través de nuestros hijos. Dios tiene muchas cosas por cumplir todavía. Y aquí quiere usar a usted y a mí y también a nuestros hijos. Pero de usted dependerá que Dios use a sus niños. La fidelidad de usted, hermano, es la que encausa, es la que dirige, es la que motiva a la criatura a estar o no estar en los caminos del Señor. Qué feo cuando los hijos se convierten en jueces, cuando debieran ser educandos, niños que estamos en ese proceso trabajando con ellos en la educación, y se convierten en jueces desde temprana edad. Cuando el niño grita, no me grites. ¿Y cómo tú le gritas a papá? ¿Y cómo tú le gritas a mamá? ¿Por qué quieres que yo no grite y tú sí gritas? Ah, caray. Está difícil la cosa. Muy bien. Hermanos, Zacarías y Elizabeth, a pesar de que durante 400 años no se levantó un profeta distinguido en el nombre de Dios, un profeta que hablara una profecía divina, Zacarías y Elizabeth se supieron mantener, ya que no había una autoridad espiritual en el pueblo, hermanos, como lo habían hecho los profetas del Antiguo Testamento. Zacarías y Elizabeth se mantuvieron, hermanos, se sostuvieron. Ellos pertenecían a una tribu importante, bueno, una tribu importante, pero pertenecían a la tribu sacerdotal y tenían que honrar a esa tribu, como cada uno de los que pertenecían ahora al pueblo de Israel. Pero ellos tenían que honrar la tribu de Israel, hermanos. Ellos no tenían predicadores a la mano, no tenían maestros de escuela dominical, no tenían maestros de culto infantil. Ellos no tenían un líder que los dirigiera en el terreno espiritual. Mas sin embargo, Zacarías y Elizabeth se mantuvieron, se sostuvieron, pudieron estar allí, hermanos. Ahora la iglesia, ustedes y yo, estamos rodeados de predicadores. ¿Sabe que yo anhelo oír predicaciones? Yo cuando escucho una predicación, hermano, yo la disfruto y me la como y la devoro. Tengo ganas de escuchar predicadores de algo que no sea yo. Híjole, hermanos, muchas veces como padres y como iglesia no sabemos apreciar el valor de los recursos espirituales que el Señor ha puesto a nuestro alcance, para que los aprovechemos y nos alimentemos con ellos. Y nos quedamos muy cortos, hermanos, definitivamente nos quedamos muy cortos, teniendo tantos recursos, muy cortos nos quedamos en relación a Zacarías y Elizabeth, que ellos no tenían un solo predicador a su alcance, un solo maestro no tenían. No había un líder espiritual entre ellos que los guiara y que los condujese por los caminos del Señor. Pero se mantuvieron temerosos de Dios en medio de tiempos sumamente difíciles, hermanos. Por eso cuando el evangelista Lucas lo describe, y de verdad que me llama la atención cuando dice: ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran justos y se mantenían irreprensibles. Palabras mayores. ¿Qué nos puede hacer pensar todo esto, hermano? ¿Por qué eran Zacarías y Elizabeth así? Mire, yo cuando hablo con matrimonios, la enseñanza que estamos recibiendo de nosotros depende que trascienda a mis hijos y de mis hijos a los hijos de ellos
Y esto va de generación en generación. La palabra de Dios se cumple de generación en generación. Ok. Entonces, si no había predicadores y maestros y líderes espirituales en el pueblo, en los tiempos de Zacarías y Elizabeth, la cosa de esos 400 años de oscurantismo, entonces, hermanos, ¿de dónde aprendieron Zacarías y Elizabeth las enseñanzas que traían? ¿De quién? Obviamente de sus padres. Obviamente de sus padres, hermanos. Ahí estuvieron los padres de Zacarías y Elizabeth para conducirles, para criarles en la disciplina y en la amonestación del Señor. ¿Supieron ser buenos padres? Ahora ellos, recibiendo la enseñanza de sus propios padres, saben ser buenos padres. Y reciben ahora la bendición de ser los padres del precursor del Mesías. Y aquellos más viejos de ser los abuelos del precursor del Mesías. ¡Qué gran bendición y privilegio! Cuando usted como abuelo vea a su nieto, algo tiene que ver en eso. Algo tiene que ver. Porque usted cría a sus hijos, pero cuando lo ve en el periódico, en la página roja, en la página de la violencia y los robos y los asaltos y la droga, en la policíaca, algo tiene que ver también usted en eso. Y quisiera estar exagerando, pero desafortunadamente no puedo exagerar. Es una triste realidad. Entonces aquí Juan el Bautista, hermanos, fue el fruto de una bonita familia. Fue el fruto de un bonito matrimonio. Antes los padres ponían los hijos, nombre a los hijos, dependiendo de lo que ellos querían de Dios. Ahora le ponemos nombre a los hijos pensando en un artista, en un deportista, puede ser futbolista, beisbolista o de deporte que nos agrade, o algún escultor, pero ellos le ponían el nombre respecto a lo que ellos querían de Dios. Todo tenía que ver con su fe. Por eso el nombre de Zacarías, hermanos, tiene su significado. El Eterno recuerda. Y Elizabeth, hermanos, ¿qué significa Elizabeth? Juramento de Dios. Pero tenía que ver con lo que los padres de ambos creían, lo que ellos tenían en su corazón. Ok, entonces como podemos ver, en ambos había una referencia directa a Dios. Estaban allí, hermanos. Ok, entonces ambos pertenecían a una tribu sacerdotal, gran privilegio. Pero lo más maravilloso es que dice la palabra de Dios que eran justos y eran irreprensibles delante de Dios. Y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y en todas las ordenanzas del Señor. ¿Eran perfectos? Por supuesto que no. Eran irreprensibles nada más. De veras que esto llamar la atención, hermano. ¿Y cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto de la fortaleza espiritual de Zacarías y Elizabeth, hermanos? ¿Cuál es el secreto? Miren cómo a veces los matrimonios nos seguimos la corriente y somos influencia el uno para el otro. Somos influencia. Ay, no vayas, ahora quédate conmigo. Ándale, pues me voy a quedar contigo. Ay, mira, ¿qué te parece si mejor en vez de ir aquí no vamos para allá? Vamos para allá. ¿Sabes qué? Vamos a ir al templo. Vamos al templo. O sea, nos seguimos la corriente. ¿Por qué eran irreprensibles, hermanos? ¿En qué consistía el secreto espiritual de Elizabeth y Zacarías? En que ambos servían a Dios. Pero cuando uno quiere jalar para un lado y otro quiere jalar para otro, uno se quiere quedar aquí, otro quiere avanzar, y el que avanza tiene menos autoridad, menos poder espiritual y prefiere regresar y quedarse con el que no quiere avanzar, y ambos no avanzan. Y ambos se quedan atorados y por muchos años, y los hijos creciendo y creciendo y creciendo, y los hijos avanzando en el ejemplo que están viendo los padres. Y cuando los padres ya empezamos a ver problemas en los hijos, queremos que todo el mundo nos eche la mano. Pero qué comodidad, qué confort vivieron mientras los hijos estaban chiquitos, no pensando en ellos, creyendo
son tan nobles, no pasa nada. Y cuando menos piensan, el tiempo se ha ido. El tiempo se ha ido y el niño ha crecido. Y cuando los padres deben ser la influencia más poderosa en los hijos, empieza el amigo de la secundaria, el amigo del barrio y el pariente y el aquel empieza a ser más influencia en nuestros hijos que la influencia de papá y mamá. Hermano, tápense un oído, por favor, para que no les entre por aquí y les salga por acá. Que se les quede con ganas, hermanos, a todos. Porque esto lo predico ahorita y la tarde es un templo vacío. Qué triste eso. Cuando los niños pueden venir al templo con usted, ahora usted prefiere quedarse. Usted prefiere estar en la casa, digo yo, en su comodidad, en su confort espiritual, y los niños aprendiendo que así es la vida cristiana. Así llegan a la adolescencia y así es. Y cuando usted lo quiera jalar, ya no podrá. ¿Cómo no? En mi casa yo mando, me andan dando mentiras. No, si usted mandara, bueno, y si usted mandara realmente y está haciendo las cosas mal, espere un juicio de Dios en sus propios hijos. Hermanos, de veras que se está exagerando, pero no, hermanos. Entonces, un matrimonio donde solamente uno quiere y el otro no, qué carga tan terrible se vuelve. Es como subirnos a una canoa y uno da una rema y el otro solamente va sentado ahí. Y no se puede, y es sumamente difícil. Pero qué bonito cuando ambos padres cristianos, los dos reman, y los hijos felices de ver al papá remando, y los hijos felices de ver que la canoa avanza, y los hijos encantados en familia, que se vuelve diversión, hermano, y los hijos luego quieren también remar junto con ellos, se vuelve todo un equipo en acción. Pero cuando los padres son tan testarudos, tan necios, repito que este sermón lo predico ahorita porque pasó el la mañana pasado. Prediqué un sermón a los hijos también, hermano, y en la tarde el templo vacío. No estaba vacío realmente, pero faltó mucho. Hermano, tápense un oído, por favor, que la palabra de Dios les llegue, que les quede por amor de Dios y por amor de sus propios hijos. De veras, háganlo, hermanos, háganlo, no sea testarudo. No sea testarudo. Muy bien, así que, hermanos, Lucas dice que ambos eran justos y que ambos eran irreprensibles delante de Dios. Lo más importante no es lo que dice Lucas, lo más importante es que lo dice Dios. Eso es lo más importante. ¿Qué dirá Dios de su matrimonio? Dios era testigo de que Juan el Bautista y Zacarías y Elizabeth así vivían. ¿De qué será testigo Dios en su matrimonio? ¿De qué será testigo? De pleitos, celos, iras, contiendas, gritos, disensiones, maldiciones. ¿De qué será testigo Dios en su vida matrimonial? ¿Y de qué serán testigos sus hijos? Ay, qué triste. Cuando un hijo se acerca a papá o se acerca a mamá, papá, ya perdónense. Hijo, para llorar eso, ya perdónense, ya háblense, ya trátense bien, ya quiéranse, papá, mamá. Si tú no has tocado eso, hermanos, a mí sí me ha tocado como pastor testigo en conflictos matrimoniales, donde él está con es increíble eso, donde él está con una silla y ella está con un cuchillo y yo, pastor, en el medio. Cálmense, con miedo de que se van a hacer un daño y yo siendo el testigo principal y de que me lleven a mí desde la pata, no sé. Pero así, hermanos, así ha sucedido. Ella con una silla, no, él con una silla y ella con un cuchillo, y acércate para que veas cómo te va a ir.
Hermano, dígale que suelte el cuchillo. O tú sueltas la silla. No, que lo suelte ella primero. Imagínense, hermanos. Imagínense, esto es terrible. Ya cuando sueltan ambos las cosas. Ay, Señor, gracias. Miren qué terrible. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios no es el Señor de esa familia. Porque Cristo no es el Señor en ese hogar. ¿De qué será testigo Dios en nuestras vidas? ¿Verdad que esto que el ejemplo que le pongo parece exageración, hermanos? ¿Verdad que suena a mentira? Quisiera que fuera mentira, pero tristemente es una realidad. Que hasta una hermana me tuvo que decir, vecina de quien les digo, pastor, aunque le hablen, ya no venga. Aunque le hablen, ya no venga. No, hermano, ya no venga. Lo van a meter en problemas. ¿De qué será testigo Dios en nuestra vida matrimonial, hermanos? ¿De qué será testigo Dios? ¿Qué pensará Dios de nuestra paternidad? ¿Responsable o responsable? ¿Temerosa de Dios o hay nomás? ¿Servimos al Señor o nomás decimos que lo hacemos pero no lo hacemos nada? Hermanos, yo creo que si en nuestros hogares reina Cristo, habrá paz. En el lugar que reina Cristo habrá gozo. Pero un gozo rebosante, hermanos. Un gozo no superficial. No, que se torna solamente en un placer. El placer es lo que llega de afuera hacia nosotros. El gozo es lo que brota de nosotros hacia allá. Y podemos ser felices realmente. Hermanos, qué bonito que la justicia y lo irreprensible de Zacarías y Elizabeth no era delante de los hombres nada más, era lo más importante, que Dios mismo aprobaba esa vida de justicia. Dios mismo aprobaba esa vida de santidad y esa vida irreprensible. Dios estaba contento, Dios estaba de acuerdo. ¿Y qué dijo Dios? Perfecto, de aquí nacerá el que preparará el camino de Jesús. Y los eligió a ellos. Y de ahí nació aquel que luego, años más tarde, dijera: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bendición, qué privilegio, hermanos. Pero ¿por qué eran así Zacarías y Elizabeth? Sencillamente, hermanos, ellos eran justos y irreprensibles porque cumplían con los mandamientos del Señor. Eran justos e irreprensibles porque cumplían con los mandamientos y ordenanzas del Señor. No es a la inversa. No cumplían con los mandamientos y ordenanzas porque eran justos, no. Y porque eran irreprensibles, no. Es al revés. Eran irreprensibles y justos porque cumplían con las ordenanzas del Señor, hermanos. Sencillamente. Pero ellos eran los que guardaban ciertos mandamientos y otros no. Guardaban todos. Este no me gusta. Ok, esto lo dejo pendiente y a ver si algún día. Este sí me gusta, perfecto. No, hermanos, ellos no eran así. Ellos sencillamente dice la Escritura que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos del Señor. Todos, no unos cuantos, hermanos. Los que no les gustaban lo dejaban a un lado. No, hermanos, todos. Una de las más grandes fallas humanas es querer nosotros tener la tendencia de enfatizar en ciertos aspectos de la vida cristiana. Este sí, esto no me gusta, esto me resulta agradable y esto pues no, así que voy a ser diferente porque no me conviene, hermanos. Así que tenemos que ser sinceros, honestos y tomar la palabra de Dios tal como es.
Ok, así que nos describe la palabra de Dios a Zacarías y Elizabeth como hombres sumamente piadosos. No fue un accidente, por supuesto. No fue un accidente que de ellos naciera Juan el Bautista. No. Dios tomó en cuenta tantas cosas en ellos. Tantas cosas tomó en cuenta Dios, hermanos, para que Dios les haya concedido que de ellos saliera aquel que prepararía el camino del Cordero de Dios. Que de ellos nacería, hermanos, el Mesías. Que de ellos naciera el que prepararía el camino del Mesías. Que de ellos naciera el que prepararía el camino del Salvador del mundo, hermanos, del que un día vendrá por nosotros. Juan el Bautista preparó ese terreno, hermanos. Así que la piedad, y pronto voy a terminar, la piedad en este matrimonio fue la fuerza más poderosa que llevó a moldear la vida de Juan el Bautista. Fue niño, por supuesto que fue niño. Adolescente, sí. Joven, por supuesto. Y por eso cuando yo veo tantos niños aquí al frente, hermanos, inquietos, brincando, tolerables porque son niños, entendible y comprensible porque qué bueno que son activos. El asunto es enseñarles solamente dónde y cuándo. Pero ver todos estos niños, ¿cuántos siervos de Dios habrá aquí? Hombres y mujeres que ahora vemos tan inquietos. Niños, decía yo, ¿cuánto tesoro hay allí en la vida de estos niños? Niñas sirviendo al Señor. Niños listos para servir al Señor. Hermano, le animo para que usted y yo hagamos todo lo que sea posible. Y que el día de mañana no nos echen en cara que pudimos hacer más y no lo hicimos. Hermanos, entendamos cuando Dios nos habla así. Y Dios nos ha querido hablar así. Yo quiero que dar masajes a la iglesia es muy confortante, es muy suave, adormece inclusive. Pero hablar duro no es sencillo ni para ti mismo, menos para usted escucharlo. Pero bendito sea Dios que tengo la autoridad del Señor y hasta ahorita de mi familia para hablar de este asunto. Gracias a Dios. Y yo les agradezco a mis hijos con todos sus errores y defectos. Hijos, gracias porque ustedes me dan la autoridad para hablar como hablo. Pero gracias, Señor, porque nos diste el carácter para formarles. Criticado por haber sido tan duro con los hijos, en la opinión de la gente duros. Pero creo que valió la pena. Y usted que ha sido más flexible, ¿dónde están sus hijos? No seamos tan flexibles, claro, tampoco tan reacios. Sencillamente como Dios le quiere usar, déjese usar. No el carácter, la prepotencia, no. En lo que Dios le indique hacer, en la sabiduría del Señor. Hermanos, Dios bendijo a Zacarías y Elizabeth con un hijo lleno del Espíritu Santo desde el vientre de Elizabeth. Desde el vientre de su madre, Juan el Bautista venía lleno del Espíritu Santo. ¿Dónde se da eso, hermano? Pues se cumplió en Juan el Bautista. Y llegó listo. Solamente Elizabeth y Zacarías tenían que moldearlo. Tenían que meterlo a la fragua y darle forma para que se convirtiera para lo que había venido a ser el preparador del camino del Mesías. De veras, hermano, Dios quiere que este mensaje le inquiete a usted positivamente, le inquiete y obedezca la palabra de Dios, le inquiete y se someta a la palabra de Dios, salga de su zona de confort como cristiano, salga de su zona de confort como padre,
como madre, salga de su zona de confort como hombre y mujer de Dios y vaya un poquito más adelante. Razones y pretextos van a sobrar siempre para no cumplir con el Señor, pero mejor esos pretextos úselos para ser útiles, que sus hijos le están viendo. Y usted y yo estamos enseñando a nuestros hijos cómo vivir la vida cristiana. Y el tiempo pasa y los niños crecen, y cuando querramos dejaremos de ser influencia para ellos y ellos serán nuestros jueces. Tomen en cuenta esto, hermano, y que la palabra de Dios vibre y haga eco en su vida, haga eco en su corazón. Lo que usted crea que de este mensaje no ha servido, échelo a la basura, pero lo que crea que le ha sido útil, atiéndalo en el nombre de Cristo y corrija lo que hay que corregir en el nombre de Cristo, por bien de usted, no por bien de nadie más, por bien de usted y, claro, en consecuencia, el testimonio y la obra del Señor en la iglesia. Hay mucho que hacer con los niños, mucho por hacer, pero nadie lo hará mejor que sus propios padres. La educación correcta comienza en la casa, o la educación incorrecta comienza en la casa también. Usted sabrá qué clase de educación va a iniciar en sus hijos. Aquí solamente vienen 1 hora a la semana los hijos, 2 horas a lo más, y si quiere 3, pero 145 horas están con usted. Así que, hermano, atienda lo que Dios nos ha hablado en este día. Nos ponemos de pie para orar, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada. Te doy gracias, Señor, porque podemos hacerlo con toda libertad. ¿En qué terreno cayó esta semilla que se ha sembrado?